Aristóteles fue un filósofo, politólogo, preceptor, científico e incluso médico. Fue y es considerado una de las mentes más brillantes del mundo helenístico, y fue caracterizado por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio. Según el término griego, es considerado el que ha aprendido mucho. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en una ciudad llamada Estagira, ubicada al norte de Grecia. Toda su familia eran médicos y todos ellos servían a la familia real de Macedonia. Sin embargo, cuando Aristóteles tiene tan solo 17 años, su padre Nicómaco fallece, por lo que Proxeno, un familiar suyo, obtiene su tutela y se percata de la gran inteligencia que tenía Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la filosofía occidental y ha influido en esta notablemente. Fallece en el año 322 a.C. en la ciudad de Chalcis, ubicada en Grecia. Se dice que Aristóteles ha escrito alrededor de 200 obras, de las cuales solo se conservan 31. En estas obras se puede apreciar la gran inteligencia que tenía Aristóteles y todas las inquietudes que él tenía. Todas estas obras han servido como base para ciertos estudios, como la biología, la política, la psicología, etc. En conclusión, Aristóteles ha influido notablemente en todos los estudios y en la forma de ver la vida. Hola, soy Elena y voy a explicar las rutas que tomó Aristóteles para viajar de una ciudad a otra. Como ya sabemos, Aristóteles fue un gran filósofo, polímata y científico. Nació en Estagira, Macedonia, al norte de la antigua Grecia. Allí fue donde nació y pasó toda su infancia hasta la adolescencia. En el año 343 a.C., Aristóteles viajó hacia Belas para ser tutor del hijo de Filipo II. Por lo tanto, Aristóteles vivió una gran temporada en Pella. En este viaje tardó 3 días y medio en llegar y recorrió 248 kilómetros. Más tarde, en el año 368 a.C., Aristóteles, con tan solo 17 años, viajó hacia Atenas para estudiar en la Academia de Platón. En este viaje tardó 4 días y medio y recorrió 581 kilómetros. Después de unos años, Aristóteles dejó Atenas y viajó hacia Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia. En este viaje tardó 5 días y medio y recorrió 845 kilómetros. Siguiendo su peregrinaje, cerca ya de los 40 años, Aristóteles se traslada a Mitilene, en la isla de Lesbos. La estancia en Mitilene debió durar 1 o 2 años, ya que se trasladó para realizar sus investigaciones en el campo de la biología. En este viaje tardó 2 días y recorrió 288 kilómetros. Siguiendo su camino, Aristóteles abandonó Atenas y se dirigió a Calcis. Allí murió Aristóteles el 322 a.C. de una enfermedad del estómago. Para este viaje tardó 4 días y medio y recorrió 624 kilómetros. Hola, soy Verónica y voy a hablar sobre los monumentos más importantes de cada ciudad que Aristóteles visitó. En Macedonia tenemos el monasterio de Naum, que principalmente en el siglo XIV
era utilizado como una escuela griega. En Pella encontramos el pueblo histórico. El pueblo histórico principalmente iba a ser simplemente un edificio, pero a medida que fueron pasando los años se convirtió en un conjunto de 22 edificios. Es un museo donde nos enseñan muchísimos datos curiosos sobre los años de 1940. Y al exterior del museo, en uno de los laterales, podemos encontrar un molinillo, que es muy curioso, ya que hay una leyenda que dice que dentro de ese molinillo había duendes o enanos que fabricaban el pan, y que cada noche a las 2 de la mañana se ponían a fabricar el pan, y a la mañana siguiente pues ya estaba el pan hecho. Cuando pasaron los años se dieron cuenta de que esa leyenda pues no era verdad, que simplemente eran los trabajadores los que fabricaban el pan por la noche y pues a la mañana siguiente ya estaba el pan hecho. Y por último decir que hoy en día ese museo se puede seguir visitando, de hecho es uno de los lugares más turísticos entre todos los que vamos a mencionar aquí. En Atenas, Grecia, tenemos el monasterio de Meteora, que ha sido clasificado como Patrimonio de la Humanidad. La estructura más antigua que podemos encontrar dentro del monasterio es una pared llena de sillares pétreos, que su labor era cerrar las puertas de otras cuevas, y de esta forma la gente que vivía dentro de esas cuevas se podían proteger mucho más de las bajas temperaturas. En Turquía encontramos Santa Sofía. Principalmente Santa Sofía simplemente iba a ser una basílica, pero a medida que fueron pasando los años se convirtió en una mezquita. Después en un museo y nuevamente en 2020 una mezquita, que se encuentra dentro de la ciudad de Estambul. Es famosa gracias a su gran cúpula, que es considerada como una epítome de la arquitectura bizantina. Llegó a ser una de las catedrales más grandes del mundo por unos años, hasta que se terminó la construcción de Santa María de la Sede en Sevilla. En la isla de Lesbos encontramos la fortaleza de Mitilene, que tiene varios manantiales termales. Desde la antigüedad se cree que estas aguas termales son curativas, por lo tanto los griegos, los romanos y los otomanos quisieron construir muchas más termas y muchas más instalaciones a su alrededor. Y por último, en Eubea encontramos el Museo Arqueológico de Calcis. Es uno de los museos más recientes, ya que se terminó la construcción en 1901. Pero sí es cierto que alrededor de 1980 hubo unos cuantos terremotos, por lo tanto ha tenido que ser reparado varias veces. Finalmente, después de todas las remodelaciones, se pudo abrir al público en 1990. En ese mismo año el museo fue trasladado al Museo Arqueológico de Eretria, y finalmente es allí donde se encuentra el museo y actualmente se puede visitar. Ahora hablemos de cuánto dinero le costó a Aristóteles realizar este viaje. Su primer viaje fue de los montes de Athos a Pella. Esto le costó 98 denuros, que en euros son 196,5. Después de Pella a Atenas, que le costó 135 denuros, que pasada la cuenta de euros son 271. Luego de Atenas a Adramitio, que le costó 130 denuros, que en euros son 260. El viaje de Adramitio a Mitilene le costó 87,66 euros y el de Mitilene a Chalcis 212,14 euros. Soy Ángel y voy a hablar sobre algunas curiosidades sobre los países a los que viajó Aristóteles. El primer país en el que estuvo fue Macedonia. De este país sabemos que su idioma principal es el macedonio, aunque también cuenta con otros idiomas oficiales como son el turco, el romano y el bosnio. Se trata del quinto país con más elevaciones de toda Europa. Cuenta con 34 montañas de más de 2.000 metros de altura. El país ha tenido una gran controversia en torno al origen de su nombre, especialmente con Grecia, ya que durante años han peleado por su región. Solo tiene un monumento inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la ciudad de Orgid y su lago, que es uno de los más antiguos de Europa. La gastronomía de Macedonia tiene grandes influencias de las cocinas turca, griega y mediterránea, debido a su posición geográfica. Después fue a Pella, una de las ciudades en ruinas de Grecia, y cuna de uno de los más poderosos gobernantes que han pisado el mundo, Alejandro Magno. Es ahora un sitio arqueológico, no especialmente turístico debido a su lejanía con el resto de ciudades de Grecia. Sin embargo, tiene un gran interés para estudiosos y amantes de la historia, arquitectura o arte. Su estado de conservación es aceptable teniendo en cuenta que sufrió un terremoto en el siglo I a.C. Las ruinas de Pella resultan muy interesantes. Se han hallado tumbas datadas entre los siglos II y III a.C., así como frescos antiguos y muy bien conservados, gracias a que las tumbas no han sido saqueadas desde el punto de vista arqueológico. La siguiente fue Atenas. Esta ciudad
Se fundó para honrar a los dioses griegos. Su nombre tiene origen en la diosa griega Atenea. Atenas acogió los primeros Juegos Olímpicos de la historia en el año 776 a.C. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, ya que fue fundada en el año 3000 a.C. El Partenón es un superviviente. Ha superado a lo largo de su historia explosiones, expoliaciones, transformaciones y terremotos. El cambio de guardia del Parlamento griego es uno de los más originales y famosos del mundo. El templo de Zeus olímpico es el templo griego más grande del mundo. Después va Turquía. Turquía tiene más de 80.000 mezquitas. La mayoría de ellas se encuentran en la ciudad más grande del país, Estambul. La primera mezquita subterránea del mundo se construyó en Estambul. Los baños turcos o hammams fueron una exportación del Imperio Romano a Turquía en el siglo VII, derivado en parte de los baños romanos y bizantinos. Seguimos con Mitilene. Es una ciudad griega situada en un promontorio en la isla de Lesbos en el mar Egeo. Con puerto comercial, su máximo esplendor lo tuvo entre los siglos 6 y 7, declinando en la Edad Media. Entre los años 1462 y 1912 estuvo ocupada por los otomanos. Personalidades importantes de Mitilene en la antigüedad, entre otros, fueron Alceo, Pítaco y Safo. La última parada fue en Chalcis, capital de la isla de Eubea, en Grecia. La leyenda dice que se fundó antes de la guerra de Troya por colonos jonios procedentes del Ática. Entre los siglos 7 y 8 a.C. fundó numerosas colonias y la península calcídica en la actual Macedonia Central.